Seco. Así que bienvenido, Daniel. Gracias por unirte a este espacio y gracias por darnos un poquito de tu tiempo. A todos les recuerdo que Daniel nos va a compartir su presentación, nos va a compartir información y si quieren hacer consultas o dudas pueden irlos poniendo en el chat y al final también daremos un espacio de preguntas. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto siempre estar con ustedes hablando de la construcción sostenible, que es una de las bases para nosotros como empresa y que debería ser el principio básico para el país. Permítanme compartir la pantalla nada más y comenzamos. Sí, en un segundo. Por ahí estamos. No sé si pueden ver la pantalla, Sole. Sí, ahí estamos viendo. Gracias, Daniel. Chévere. Bueno, nosotros como el Grupo Inmobiliario somos, yo diría, pioneros en el Ecuador en utilizar al 100% la construcción seca y hoy les quiero presentar una agenda cortita de lo que vamos a hacer. Un poco les quiero contar quiénes somos nosotros, qué es lo que hemos visto sobre el cambio climático, cuál es lo principal a pensar en la construcción seca y luego nos vamos a un par de ejemplos prácticos rapiditos sobre 2 torres que tengo ya certificadas por el Banco Mundial. Comenzando con quiénes somos. Bueno, nosotros somos una empresa familiar que tiene ya justo ahora en este abril 30 años haciendo empresa en el Ecuador, que estamos haciendo ya construcción hace mucho tiempo. Hemos ido pasando desde 1994 varios hitos importantes. En el 94 comenzamos haciendo viviendas pequeñas, ¿no? Haciendo casas y demás. En el 2000 ya empezamos a hacer unos edificios de 8 pisos, cosas un poquito más grandes. Y en el 2013 ocurre una cosa interesante que es el recambio generacional. Ingresamos ya nosotros como segunda generación y empezamos a incluir las nuevas ideas de estas generaciones. Una de ellas, y creo que la principal que logramos al fin implementar, fue la construcción sostenible en el año 2019, justo en pandemia, ¿no? En el 2020 ya nos tocó vivir todo este tema del COVID-19 y justo estábamos en el desarrollo de nuestra primera torre coeficiente y de construcción seca, que fue edificio Kiria. Ahí tenemos el orgullo de haber sido los primeros, entre los 28 primeros constructores en volver a trabajar en medio de la pandemia. Fuimos nosotros con el edificio Kiria, que se terminó en el año 2021 con un éxito brutal. Y eso nos impulsó a sacar uno nuevo. Sacamos del edificio de Fira, que es otro de los casos que les voy a mostrar hoy. Esta es una torre que ya logró duplicar su altura, dadas las condiciones de coeficientes y de sostenibilidad que tiene. Entonces, esos 2 edificios son un orgullo para nosotros. Y fieles a lo que nosotros siempre hemos sido, que es pioneros en las cosas, ahora estamos sacando justamente a principios de este año el nuevo proyecto Construyamos Juntos, que es una modalidad de crédito muy importante que va a permitir que la construcción salga adelante y podamos tener mayor cantidad de construcción, en especial construcción sostenible. Es un producto de crédito que muchos seguramente habrán escuchado. En el Perú se llama Bien Futuro. Aquí en el Ecuador se va a llamar Construyamos Juntos y va a estar siempre atado a temas de sostenibilidad. Constructor que quiera meterse en esta modalidad de crédito tendrá que cumplir condiciones de sostenibilidad y eso es algo muy importante que hemos logrado de la mano de la banca privada. ¿Cuál es nuestra filosofía? Ustedes pueden ver ahí que nuestra misión es construir viviendas de alta calidad con mano de obra y materiales ecuatorianos. Creemos que eso es una parte importantísima de la sostenibilidad. No solamente hablamos de materiales, de cambio climático y demás, sino también estamos hablando de que la empresa sea sostenible para los ecuatorianos y en especial para la mano de obra femenina, que también estamos incorporando ya. Nuestra visión, obviamente, es ser referentes de la construcción sostenible en el Ecuador y nuestros valores son cumplir los compromisos de manera honesta y transparente. Nosotros siempre estamos pendientes de aquello. Una de las cosas que más nos gusta es justamente cumplir con los compromisos y contarle a la gente de manera honesta y transparente todo lo que hacemos. Por eso nosotros abrimos todas las construcciones para que tanto clientes como colegas y demás puedan visitarnos y conocer qué es lo que estamos haciendo. En el tema ya que nos atañe el día de hoy,
tenemos cosas importantes como es lo del cambio climático. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen y les quiero dar un par de datos nada más sobre el impacto que tiene la construcción. Ustedes pueden aquí ver cuáles son los efectos de los gases de efecto invernadero en el planeta y podemos ver que la construcción y los materiales están como en teoría la tercera, perdón, la cuarta, el cuarto productor del tema de gases de efecto invernadero, pero aquí no está tomado en cuenta que la industria también es parte de la construcción y que el transporte es parte de la construcción, además que la operación de edificios es parte de la construcción. Entonces, podemos ver que en realidad el principal generador de gases de efecto invernadero, lastimosamente, es el sector de la construcción. Y por eso es que nosotros como constructores debemos estar 100% conscientes de aquello y tomar todas las medidas y hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para disminuir estos gases de efecto invernadero que generamos desde el sector de la construcción. Aquí les puedo mostrar un poquito más qué es lo que pasa allá en el Ecuador. Y aquí hay algo importante y es que los cambios de uso de suelo, es decir, pasar del suelo agrícola a suelo rural, son el principal problema que tenemos con los gases de efecto invernadero. No sé si tienen por ahí un micrófono abierto. El 39% de estos gases de efecto invernadero en el Ecuador se generan por estos cambios de uso de suelo. Entonces, aquí es donde nosotros hemos impulsado que las ciudades pasen de tener un modelo expansivo como han tenido actualmente, a tener un modelo más bien de compactar las ciudades. Creemos que eso es una de las principales condiciones para que podamos empezar a tener un modelo sostenible de ciudad, apalancado en una construcción también que sea sostenible. Entonces, aquí hemos participado de varias mesas, tanto en el municipio de Quito como en Ambato, y en Cuenca y en otras ciudades del país, conversando con los alcaldes, conversando con los concejales, de decirles, oiga, este modelo que tenemos de seguirnos comiendo la frontera agrícola, lo único que está haciendo es destruyendo el planeta. Entonces, empecemos a construir más cercano, empecemos a acercar las viviendas hacia los hipercentros, en este caso, y hacer construcciones mucho más amigables que nos permitan crecer en altura. Entonces, empecemos a premiar a los constructores que hacen sostenibilidad con mayor altura o con incentivos tributarios. En esta parte sí le hemos metido muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y creo que es algo que todos debemos estar conscientes. Luego ya nos podemos ir a la tercera parte de esto. Como pueden ver ahí en la foto, esas dos son las torres mías certificadas. El que está a la derecha es el edificio Kiria, que terminó en pandemia. Como pueden ver, es un edificio más pequeño, es un edificio que tiene 10 pisos. Y el que estamos acabando en estos días es el que está a la izquierda. Disculpa, no sé si es que no se ven, la presentación no se está viendo lo que estás diciendo. Está cambiado un slide, Daniel. ¿Nos puedes ayudar poniendo el siguiente slide? ¿En cuál estás? En el que Estamos dice en los gases de Ecuador. Ahí. La siguiente, estamos ahí en la portada de construcción seca. Eso, en la portada de construcción seca estoy, sí. Correcto. Sí, justamente ahí en estamos esa. la foto del edificio. Construcción seca. Sí, entonces ahí están los dos edificios, el uno tenía 10 pisos, el otro tiene ya 16 pisos. Entonces el premio por la sostenibilidad fue poder tener más altura. Y aquí quiero decirles qué es lo que nosotros pensamos que es la construcción sostenible. Para nosotros la construcción sostenible es una manera de crear vivienda e infraestructura con el menor impacto al medio ambiente, satisfaciendo las necesidades actuales sin comprometer los recursos para el futuro. Esto es lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Nosotros no queremos ya ciudades expansivas, porque si bien es cierto, vamos a cumplir con las necesidades actuales, dentro de unos poquitos años seguramente lo que vamos a generar es más problemas. Lo que está sucediendo en Quito, no sé si ustedes conocen, es que cada vez se está yendo la ciudad más hacia los valles y estamos teniendo que llevar más infraestructura. Eso implica que tenemos más transporte en autos privados, son más gases de efecto invernadero y eso es el efecto contrario a lo que nosotros como constructores deberíamos buscar. Entonces, esta diapositiva que les muestro aquí para nosotros como empresa es extremadamente importante y es lo que nosotros queremos dejar como mensaje no solo a ustedes, sino a la sociedad en general.
¿Cuáles son las estrategias que nosotros un poco hemos tomado en el tema de hacer construcción sostenible? Es hacer uso de mucha tecnología. Estamos metidos de cabeza en lo que es el diseño bioclimático, lo que es el diseño basado en BIM y otras herramientas que nos permiten empezar a construir los edificios de una manera más inteligente. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Ustedes no sé si conozcan el tema del diseño bioclimático, es obviamente colocar en modelos específicos la ubicación de los edificios para, en base a las simulaciones de clima, de asoleamiento y demás que existen, poder decidir qué hacer, de tal forma que podamos reducir la cantidad de aires acondicionados, de ventiladores y demás, sino más bien a través del diseño arquitectónico adecuado, empezar a tener un confort térmico y acústico adecuado dentro de los departamentos para ahorrar todos los temas de energía, ¿no es cierto? ¿Qué más hacemos? En temas de energía estamos utilizando todo lo que se tiene a mano para lo que es calentamiento de agua, ascensores, todos los equipos eléctricos y electrónicos que tenemos en los edificios, estamos buscando que sean los de menor consumo. Estamos yendo ya por luminarias LED en absolutamente todo, las estamos entregando nosotros directamente a los compradores con garantías y demás de que van a tener un menor consumo. Estamos buscando también opciones y ahora con los nuevos proyectos de poner temas de energía solar, de energía eólica, ya lo estamos implementando porque creemos que ese tema de la energía es importante. En el tema del agua, que también es clave para esto, hay dos cosas que hacemos en la reutilización de las aguas lluvias grises y negras. Eso por el un lado, obviamente sirve tanto para regar los jardines, en el caso de las aguas lluvias, y en el caso de las aguas grises y grises en especial, las estamos en algunos casos tratando y las reutilizamos en los sanitarios, por ejemplo. Pero hay un tema adicional que no está dentro de esta presentación y es que con la construcción en seco nosotros estamos reduciendo el consumo de agua prácticamente al 25% de lo que se utilizaba en la construcción. Entonces, ese punto también es clave. ¿Por qué dejé los materiales para el final? Justamente porque la clave de todo, esto aparte de la energía y del agua, que son extremadamente importantes, está en la materialidad. Porque si nosotros logramos tener una materialidad que tenga menos transporte, que tenga menos emisiones de gases de efecto invernadero en su producción, logramos disminuir de manera importante, obviamente, la huella de carbono que tiene la construcción. Esto ha sido para nosotros clave, la materialidad, y ahí es donde entra todo el tema de la construcción en seco que veremos más adelante. Esto de la construcción en seco tiene muchas ventajas. Pueden ver aquí, para mí lo principal es la sismoresistencia. Nosotros tenemos una mejor sismoresistencia en este tipo de paredes. Ya vamos a ver más adelante unos ejemplos de lo que ha pasado por tener mampostería tradicional en caso de sismo. Tenemos un menor peso, lo cual implica obviamente que tendremos unas cimentaciones y unas estructuras más ligeras, disminuyendo la cantidad de acero y hormigón que se utiliza. Entonces ahí también tenemos ya un ahorro importante en gases de efecto invernadero. Tenemos que este tipo de construcción bien hecha utiliza un aislamiento termoacústico, que como les dije hace un momento, no es otra cosa que tener menos uso de aires acondicionados y menos uso de ventiladores en las unidades habitacionales. También tenemos, es muy limpia la construcción en esto, tenemos una menor cantidad de escombros, existe una facilidad para hacer cambios y reparaciones. Eso es importantísimo. En el caso que ustedes quieren hacer una remodelación, ya no es como antes que había que botar la pared, que había que recoger costales, buscar dónde ir a botar ese tema, después volver a construir eso, y en esto no funciona. En esto simplemente se hacen reparaciones con herramientas menores y casi de cero impacto. Obviamente la facilidad que existe para las instalaciones también es importante. Esto nos permite construir más rápido, nos permite construir de manera más precisa y en el caso de que tengamos que hacer algún cambio es mucho más fácil. Obviamente otra ventaja de esto es que se puede construir absolutamente todo, porque hay muchas personas que dicen, no, pues que la construcción está seca es solamente para hacer paredes totalmente rectas, verticales, horizontales.
En realidad no, en realidad se puede construir cualquier cosa, redondos, formas extrañas, cualquier cosa se puede construir con esto. Lo que les decía hace un momento con el tema del peso de la estructura, ustedes tienen, dependiendo de la ciudad, por aquí vi que había una amiga de Cuenca, que ya no me va a dejar mentir, pero en Cuenca se usa mucho el ladrillo. El ladrillo pesa cerca de 400 kilogramos metro cuadrado. Nosotros en la construcción seca estamos hablando de 30 kilogramos metro cuadrado en promedio. Entonces, la diferencia es importante. El tema cimentación, como les decía hace un momento, el tema estructural se vuelve primordial aquí. Y ahí les cuento un tema, y es que el edificio de Fira, que es la torre más alta que vieron en la foto inicial, no se podía construir con paredes de bloque, porque finalmente era económicamente inviable. Las columnas se hacían tan grandes, la cimentación se hacía tan grande que se volvía totalmente imposible de construir, no daban los números. Con este sistema logramos hacer un edificio mucho más alto. Entonces sí les quiero dejar este tema como una clave de la construcción en seco, el peso. Esto es lo que les decía hace un momento que veríamos. No sé si ustedes vieron estas imágenes, estos son pedernales en el sismo del 2016, si no recuerdo mal. Y lo que vemos ahí son mamposterías tradicionales que se cayeron. Ustedes se fijan, cualquiera de esos elementos que están en el piso, si le caen a una persona, simplemente pueden morir, como ya sucedió ahora hace poco aquí en Quito. Entonces, este tipo de construcción no se debería ya hacer. Este tipo de construcción debería pasar a la historia como algo que no se debe hacer. Si se quiere hacer una construcción con mampostería tradicional, se debería hacer de manera adecuada, con arreframientos, con elementos estructurales que permitan que la pared soporte. ¿Qué es lo que pasa con la construcción en seco? Que la construcción en seco tiene una estructura principal del edificio que funciona por su lado y cada pared tiene una estructura independiente. Todo lo que es del acero que hace los bastidores de las paredes secas se convierte en la estructura. Y ahí esto es algo que lo hemos revisado y diseñado con nuestro aliado que es, en este caso, Construsec Tugal, y hemos visto que es una forma muy eficiente de hacer paredes que se comporten bien en el momento del sismo. Entonces, esta imagen es importante para mí y quiero que se les quede en la mente para que esto no vuelva a suceder. Nosotros tenemos que empezar a cambiar el chip en la cabeza y empezar a hacer este tipo de cosas que eviten estas tragedias que han sucedido. Aquí pueden ver un poquito más de cómo funciona el aislamiento térmico y acústico. Mucho ha habido de hablar mal del sistema de construcción en seco, porque han habido colegas que no lo han hecho de manera responsable. En esto hay que ser completamente sincero y decir que hay que hacer las cosas de acuerdo a toda la técnica y a lo que recomienda el fabricante. Muchos, por ahorrarse el aislamiento acústico, hacen una pared en la cual existe una plancha de gypsum por un lado, la estructura de metal en el medio y al otro lado una plancha más de gypsum. Eso no sirve porque finalmente todo el ruido se transmite de un lado al otro. La forma adecuada de hacer una pared seca, la manera profesional es esta que ustedes están viendo. Se coloca una plancha por fuera, se coloca el aislamiento adecuado dependiendo del cálculo que se dio. En este caso, estamos utilizando lana de vidrio, se podría usar lana de roca y algunos otros materiales que ahora se están utilizando. Y finalmente se pone el acabado con la pared. Esa es la manera adecuada de hacerlo y es una recomendación que yo sí les doy como constructor de que si se meten en este sistema lo hagan de manera correcta. Lo que conversábamos hace un momento también, el tema de los escombros. Aquí pueden ver, esto es una remodelación que estábamos haciendo justo en una de nuestras oficinas. Teníamos que botar 2 paredes y miren la cantidad de escombro que existe. Todo eso tuvimos que meterlo en costales, buscar una escombrera, rellenar ese tema y luego tuvimos que limpiar y volver a resanar y demás. Esto ya con el sistema nuevo no funciona así. Con el sistema nuevo nosotros tenemos ya el cálculo en los 2 últimos edificios grandes que hemos hecho, que reducimos del 70% de los escombros. Es decir, en lugar de mandar 100 volquetas que mandábamos de escombro a las escombreras, valga la redundancia, ahora estamos mandando 30. Y son en su mayoría material que ni siquiera ya va a las escombreras, sino que va a ser reciclado.
porque los desechos que existen aquí son acero, pedazos de acero, son pedazos de fibrocemento, pedazos de gypsum que pueden ser reutilizados. Entonces, realmente la reducción de escombro y de basura que se genera es muchísima, ¿no? También esto es importante saber. La facilidad para las instalaciones que les decía hace un momento, miren ahí cómo funciona. En el lado izquierdo justo les puse esta lámina, porque en esta parte de aquí, no sé si ustedes pueden ver, tienen instalaciones sobre una pared de hormigón. Entonces ahí hubo que picar el hormigón, instalar las tuberías, luego volver a corchar. Mientras que en el lado derecho, donde tienen la lana de vidrio, ustedes simplemente ven cómo las instalaciones se colocan de manera limpia y luego se ponen las planchas encima y punto, se terminó. Entonces este tema también es importante porque este desecho que ven aquí debajo de las tuberías en el hormigón, ese desecho ya no existe en las construcciones nuevas. Velocidad de construcción, ustedes pueden ver este edificio, el que está a la derecha, el grande. Ese edificio tiene más o menos 300 metros en planta y estamos nosotros construyendo un piso por semana, fue lo que nosotros nos tomó para construir. Entonces, la velocidad es importante. Ustedes ahí tienen un ahorro significativo de dinero. Entonces, es súper importante ver esto. Igual en esta imagen pueden ver todo el recubrimiento, ¿no? O sea, todo esto está hecho con unas planchas especiales de Eternit, de Zenpanel en este caso. Por detrás tienen una estructura de Tugal y se colocan ancladas, obviamente, con unos anclajes especiales hacia las losas del edificio. Luego le ven el color que está así, medio cafecito. Eso es por la masilla que se pone, es una masilla especial que permite darle uniformidad de funcionamiento a todos los paneles. Entonces, encima de eso ya se puede colocar cualquier cosa. Ya vamos a ver después de ese tema. Lo que les decía, construir de todo, justo esta chica que está aquí es mi hermana Marcela, que es la diseñadora de nuestros proyectos. Y lo que está detrás de ella son unos baños que diseñó para una exposición de arquitectura aquí en Quito. Como pueden ver, esta estructura es completamente como una S. Todo eso se construyó con paneles de construcción seca. Los lavabos se colocaron sobre paneles secos. El techo es un tema seco. Y en la derecha tenemos el edificio anterior, Kiria, que es lo que nosotros hicimos, que tiene la placa de fibrocemento y encima le estamos pegando una fachaleta. Entonces, como pueden ver, la factibilidad de hacer cualquier cosa es grandísimo. Esto es un producto, un proyecto súper, súper versátil. Entonces, no tengan miedo de hacer cualquier cosa. Se puede pegar sobre el cerámicos, se puede poner pinturas de las toméricas, se puede hacer cualquier tipo de detalles. Aquí les voy a mostrar ya un poquito más los efectos prácticos, los ejemplos prácticos. Y aquí tienen una foto de un poco más ya avanzado el edificio. Como ven, todo el edificio está ya pintado en esta parte que ven ahí de la derecha. Está pintado con una pintura elastomérica también. Y eso permite que tengamos un alto rendimiento tanto sísmico como del tema de impermeabilización, ¿no? Entonces, para que vean que no necesitan poner fachaletas, sino cualquier acabado que ustedes quieran. ¿Qué es lo que ha pasado en esto? Nosotros tenemos Kiria, esta torre, una torre residencial que tuvo 10 pisos y que alcanzó el puntaje en eficiencia para aumentar 2 pisos. En realidad, fue así en ese entonces porque la regulación de Quito no permitía más de eso, pero si es que hubiera estado con la regulación actual, Kiria también hubiera podido ser doble altura, es decir, hubiera podido tener 16 pisos. ¿Qué es lo que pasó en este edificio? Es esto, justamente nosotros ahorramos 28% en agua, ahorramos 44% en energía y 57% fue lo que ahorramos en el tema de materialidad. ¿Cómo se hizo este edificio? Este se hizo igual con paredes secas por completo. Se hizo con una estructura de acero, en la totalidad de un acero apernado. Y utilizamos obviamente bombas de calor, utilizamos todos los equipos eficientes de energía que nos permitieron llegar al puntaje requerido para hacer Edge Advanced Homes. Esta fue la primera torre de departamentos en el Ecuador en tener esa certificación. Luego tenemos de FIRA, que es
ya como le ven, 16 pisos más grande. Un reto importante en estos dos torres es que son terrenos complejos, son terrenos que tienen 15 metros de frente por más o menos 23, 24 de fondo. Entonces eso hace que los edificios sean muy, muy esbeltos. Y en el tema estructural es un reto hacer eso. Y por eso les decía al principio que con una construcción normal, este edificio grande no se podía hacer, no había forma de hacerlo. ¿Qué pasa con el FIRA? Fue acreedor a 8 pisos adicionales en altura con la matriz de coeficiencia y logramos unos ahorros un poquito más grandes que en el otro, ¿no? Porque ya también la experiencia nos dio de qué más podíamos hacer. En este utilizamos ya una estructura mixta de hormigón de alta resistencia con Holcim y utilizamos también otro tipo de calentamiento de agua que nos ha permitido ahorrar un poco más en energía. Esta es un poco la vista, como para que sepan de lo que estoy hablando. Estamos ubicados en la mejor zona de la ciudad. Estos edificios son un modelo que la mayoría de constructores ha ido ya a ver y están empezando a implementar. Eso es algo que a nosotros nos da mucha satisfacción, porque como les decía al principio, para nosotros es importante que la gente conozca este tema. Nosotros lo que queremos es que ustedes se involucren en la construcción en seco, sepan que este es el futuro del país, vean las ventajas reales que existen, porque existen ventajas reales que yo como constructor les estoy transmitiendo a ustedes, y empecemos todos a tratar de empujar para que los municipios y el gobierno nacional premien este tipo de construcciones. ¿Qué más hacemos nosotros? En este caso, hacemos mucho de capacitación. Aquí nosotros podemos ver, en este caso fue Eternit, por una coincidencia, de la foto estamos capacitándonos y capacitando a la gente de cómo se hace este sistema. Aquí ustedes pueden ver un poco mejor, esta es una pared de fibrocemento con la barrera de vapor y debajo está la estructura de acero. Entonces, todo esto con las marcas aliadas, en este caso, en el caso de estos dos edificios, Tugal y Eternit, hemos hecho mucha capacitación. Hemos hecho visitas académicas aquí en estas dos fotos que están centrales. Por ahí está la directora del CES, que nos llevó a todos sus estudiantes para que visiten el edificio y puedan palpar en la realidad cómo es que esto funciona. Tenemos una visita académica también de estudiantes de ingeniería civil de la Universidad San Francisco de Quito, acá abajo en la segunda foto. También a ellos lo que les hemos transmitido es que este tipo de construcción hay que impulsarla, y desde ellos, que son los nuevos profesionales que van a empezar a calcular y diseñar estructuras, tienen que estar claros de que esto sí realmente funciona. Y a la foto que tenemos en la parte derecha ya es un poco de la calidad de lo que existe. Como ustedes ven, utilizamos materiales de muy, muy buena calidad. Estamos utilizando aceros de Adelca, estamos utilizando todo lo que hay bueno en el mercado, de tal forma de que estos sistemas realmente sean sostenibles, porque estas marcas grandes están invirtiendo mucho en cambiar sus políticas hacia ir a hacer carbono cero. Entonces nosotros sí, como constructores, estamos premiando al proveedor que nos dice y nos muestra sus estrategias de sostenibilidad. En este caso, estas empresas que yo he mencionado, que son algunas ya miembros del CES, como Holcim, como Construsec, nos han enseñado sus estrategias de sostenibilidad. Estamos completamente alineados y por tanto vamos en el mismo camino y empezamos a darles un premio en el tema de las licitaciones. El proveedor sostenible tiene una ventaja de un 15% por encima de los otros proveedores. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que debemos empezar a impulsarlas por el bien de toda la construcción en el país. Y yo, como para terminar y empezar un poquito ya más bien, yo preferiría que conversemos y me digan cuáles son sus dudas. Quiero dejarles esta frase que es importantísima, ¿no? Y es que es clave abrir la mente a las nuevas tecnologías constructivas, porque la construcción seca en especial vale la pena. Y esto realmente se aplica a todo, se aplica absolutamente a todo. Las nuevas tecnologías están ahí para ser utilizadas. No esperemos a que alguien más las utilice por el miedo a utilizarlas, sino más bien seamos proactivos, lancémonos a hacer este tipo de cosas distintas que finalmente nos permiten tener un diferenciador que al cliente final le gusta. O sea, es un tema que le gusta mucho al cliente final
y nos ayuda en el caso de ser promotores inmobiliarios en las ventas, el tema de la construcción en seca, a nosotros nos ha ayudado muchísimo, hemos vendido las torres muy, muy rápido en relación a lo que está pasando en el mercado, porque ya las personas tienen conciencia primero de la sostenibilidad y segundo de lo que puede pasar en casos de sismo, ¿no? Entonces, yo sí les quiero invitar a que abran sus mentes a estos temas y que empecemos a impulsarlos en el país. Eh, con esto, ahí les dejo un poquito mis datos y quiero más bien, si podemos abrir una ronda de preguntas, sería interesante, Sole. Gracias, Daniel. Creo que abarcaste un montón de temas y eso fue súper interesante porque además de conversarnos sobre la construcción en seco, vimos un poquito también de incentivos normativos que te han permitido elevar los edificios en esas alturas. Vemos que hay una desmitificación de que la construcción en seco es solo recta. Eso también me parece súper interesante. Entonces, nos permite abrir mucho la mente a los diseñadores en ese sentido, ¿ya? Voy a compartirte un par de preguntas que están en el chat, mientras si la gente nos quiere hacer preguntas, pueden ir levantando la mano y les voy dando la palabra, ¿ya? Henry nos pregunta si nos puedes contarlo sobre qué materiales utilizas para la construcción en seco. Puntualmente, Perdón, ¿cuáles son? ¿Qué no materiales te- utilizas para la construcción en seco? Bueno, básicamente lo que utilizamos es perfilería de acero, que es la perfilería parecida a la de gypsum, en este caso es de steel framing, que es un poco más grueso y de mayor sección y con otra forma. Eso es la base. Luego utilizamos barreras de vapor, que lo que hacen es obviamente permitir que el material sude, como se llama, hacia afuera, pero no pase la humedad hacia adentro. Y utilizamos placas, varios tipos. En el caso de fachadas, nosotros hemos decidido utilizar placas de fibrocemento de Cempana, el de Ternit, por ejemplo, y en la parte interior, dependiendo qué es lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, en un baño utilizamos fibrocemento. Si es que son paredes de dormitorios, utilizamos placas de gypsum estándar. Si es que son paredes que tienen resistencia al fuego, utilizamos placas específicas resistentes al fuego que también existen y ya están certificadas en el país. Y obviamente la lana de roca o lana de vidrio, dependiendo cuál sea la cantidad de aislamiento que quieras tener. A todo esto obviamente hay que sumarle los tornillos que se utilizan para las estructuras, los pernos de anclaje que se ponen, silicones, más que silicones, porque está mal dicho, silicones son productos químicos que permiten hacer juntas. Es decir, nosotros utilizamos selladores de juntas especiales que permiten alta dilatación y que son resistentes a cambios de temperatura. En este caso utilizamos muchos productos de Sika. El Sika 1A es lo que se utiliza muchísimo, Sika Construction. Todo ese tipo de cosas es lo que utilizamos en esto. Gracias, Daniel. Tenemos un montón de preguntas en el chat y antes de seguirte leyendo voy a darle la palabra a Hugo, que está levantando la mano. Hugo, no sé si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer a Daniel directamente. Cuéntame. Sí, gracias, Daniel. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Perfecto, gracias. Yo tengo una pregunta acerca del aislamiento acústico. En cielos falsos, entre unidades y pisos, ¿se tiene otra manera de aislar el sonido por la transmisión que se genera? Dependiendo, a ver, en mis edificios lo que nosotros hacemos es dejar un colchón más o menos de 60 centímetros libre, un colchón de aire libre que permite atenuar el ruido. Esa es una posibilidad. La otra que utilizamos nosotros cuando, por ejemplo, existe un elemento arriba como un jacuzzi o algo que va a tener mayor cantidad de ruido, nosotros colocamos igual lo mismo, lana de roca o lana de vidrio encima de las placas y eso te permite tener el aislamiento adecuado. Ya, ¿y hay algún código en transmisión de sonido en el que se rigen? Sí, por supuesto, tienes toda la norma, en la norma americana de la construcción, tienes lo que es construcción en seco, tienes normas ANSI, tienes un montón de normas que existen sobre eso en realidad. O sea, siguen Eso aquí ya ahora nosotros estamos siguiendo esto, si ahí los proveedores de materiales te van a decir cuál norma cumplen, pero sí eso también es algo interesantísimo y bueno de esto, es que todos los materiales que están utilizándose en construcción en seco están obligados a cumplir norma internacional.
Por ejemplo, en el tema de fuego, están obligados a cumplir norma UL y FM. Entonces, sí hay una gran ventaja en ese sentido. Chévere. Y la última, para accesorios de baño, ¿se pone alguna plancha metálica o de madera, de algo así como para entre los verticales de metal para sostener eso? Hay dos posibilidades. Hay la posibilidad de poner refuerzos ya sea de metal o de madera. Nosotros en este caso hemos utilizado madera porque era lo que había aquí en el país. Y la otra posibilidad de algo que ahora estamos implementando ya es que son pernos de fijación especial. Son unos pernos que están diseñados justamente para soportar gabinetes de baño, gabinetes de cocina, elementos pesados que lo que hacen es distribuir de mejor manera la carga sobre la placa. Hay un dato importante y es que una perforación que hagas sobre una plancha de una gypsum estándar, si es que utilizas el tornillo adecuado y la fijación adecuada, podrías soportar hasta 40 kilos en una perforación. Ah, chévere. Entonces, eso es algo también importante de saber. No es que vas a colgar, que no puedes colgar un cuadro porque se te va a caer la pared. Eso es una mentira más grande que la Catedral de Quito, ¿no? Entonces, es tema de cómo se utiliza. Si tú vas, obviamente, y pones un tornillo cualquiera sobre una plancha de gypsum, obviamente se va a caer. Pero si utilizas una fijación o un taco Fisher que se llama específico para gypsum y le pones un tornillo específico para gypsum, hasta 40 kilos en placas de buena calidad. Obviamente eso siempre hay que Ah, tomar en cuenta, ¿no? vaya. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Tenemos un montón de preguntas relacionadas al costo, Daniel. Te leo unas 2 o 3 que están relacionadas para que nos puedas dar una mejor visión sobre esto. La una es, como consumidor, el costo de compra de una construcción en seca versus el sistema tradicional, ¿qué tan diferente es? Y que nos cuentes un poco sobre los costos de este tipo de construcción. A ver, vamos a comenzar por la segunda pregunta, vamos a comenzar. Realmente sí, construir en seco, si es que se lo ve así solamente por encima, es un poco más costoso. De acuerdo, porque yo conversaba con varios colegas constructores que me decían, oye, pero yo pago $28 por una pared de bloque ya enlucida y lista. Sí, de acuerdo, pero esa pared no está hecha con norma, porque una pared de $28 no tiene arrastramientos adecuados. Esa pared, en el caso de que exista un sismo, si se cae, puede matar a una persona. Eso por el un lado. Otro lado, un tema más que falta ahí, ese tipo de pared casi que no tiene aislamiento ni térmico ni acústico. Que si ustedes tocan un bloque, cuando está muy caliente el clima, el bloque hierve, y cuando está muy frío, el bloque es helado. Entonces tienen esas tres cosas. Tomen en cuenta eso. Hablando de que una pared de ese estilo mal hecha, que es lo que normalmente se hace y que todos estábamos acostumbrados a hacer, cuesta alrededor de $28. Hacer una pared bien hecha de fibrocemento y demás, puede ser que llegue a costar entre 45 y $50 el metro. Pero en cambio, si ustedes toman en cuenta que esa pared es sismo resistente, que es una pared más ligera que les va a permitir ahorrar en estructura, que es una pared que tiene aislamiento térmico y acústico, seguramente van a terminar saliendo, si no es tablas, quizás salen incluso más barato que hacer una pared bien hecha de bloque. Entonces, no se dejen engañar tanto por el costo en sí de la pared, sino vean la globalidad del tema. Porque, como les decía al principio, una pared de ladrillo como las que hace en Cuenca, 300, 400 kilos por metro cuadrado, imaginen lo que eso significa en la cimentación versus los 30 que implica esto otro. Entonces, tal vez las paredes en la totalidad del edificio les cuesten, me invento, $50,000 más las paredes, por decir algo, y la cimentación les cueste 60,000 menos. Entonces, en el match termina siendo siempre mejor hacer una construcción en seco. Y para la primera pregunta, en el caso nuestro, nosotros vendemos exactamente lo mismo, el mismo precio, si es que es con construcción seca o no. Y de hecho ya no estoy haciendo de la otra construcción, yo ya no me vuelven a esa construcción, pero ni amarrada. Entonces, no se asusten tampoco. Realmente la gente más bien aprecia esto sobre lo tradicional, ¿no? Y a estos costos no le está sumando esa foto súper interesante que tenías de los bloques que siempre te toca picar para mandar la instalación, a
cómo quedan de limpias las instalaciones, ¿no? Ese es un costo adicional siempre que hay que tomar en cuenta. Y el tiempo. Claro. Justo relacionado a los precios, hay otra pregunta interesante que nos dice, si comparamos el costo de construcción de 10 viviendas, construcción en horizontal, y la de un edificio, 10 unidades de vivienda, pero en construcción vertical en un edificio, algunos serían viviendas, digamos, adosadas, unifamiliares en horizontal y la otra en vertical. ¿Qué tipo de construcción es más económica finalmente? ¿En horizontal o en vertical? Hablando en construcción en seco. ¿Cómo le ves tú eso? A ver, realmente cualquier construcción en vertical es más costosa que una construcción en horizontal. Eso no tiene pierde. Yo pongo mucho más peso sobre la cimentación en un edificio de 10 pisos que en una casa. O sea, ahí siempre, ya yendo a metro, siempre va a ser mucho más caro hacer un edificio. Va a ser más costoso hacer un edificio. Pero en cambio, ahí lo que yo sí recomiendo es pensar en qué está pensando y qué está pasando con la ciudad. Porque yo podría hacer en el terreno donde hago 10 casitas, podría hacer 10 edificios. Entonces, si bien es cierto, son un poco más costosos, a la larga para la ciudad resulta mejor hacer los 10 edificios que las 10 casas. Entonces, ahí hay un poquito que sopesar esos temas, ¿no? Pero normalmente siempre un edificio es un poco más costoso. Gracias, Daniel. Hay otra pregunta que nos dice cómo accedemos a capacitaciones para construcción en seco. Justo nos mostraste una de las fotos, fue visita con el CES a este proyecto. Pues no sé si es que tienes tú como el MIR, tiene un espacio de capacitación o lo creamos con el CES, pero justo sería interesante tener más visitas. Justamente, yo siempre tengo las puertas abiertas a mis construcciones. A través del CES, ustedes pueden organizar el tema de una visita cuando gusten. Yo no tengo ningún inconveniente en que nos visiten. Más bien, de hecho, nos gusta que nos visiten para que conozcan qué es lo que estamos haciendo. De ahí, capacitación. Cada proveedor tiene su capacitación. Y por aquí le veo a Sofía Moreno de Construsec. Yo creo que Sofi podría un poco dejarles ahí tal vez el número o algo, y ellos organizan periódicamente capacitaciones sobre lo que es steel framing. También Eternit organiza capacitaciones, Panel Rey, varias empresas organizan capacitaciones que podríamos hacer en conjunto con el CES, pero realmente capacitación existe muchísima en este momento. Sí, justo te felicitan por innovar y también Sofía está por aquí. Vamos a tener un par de semanas otro webinar relacionado a la construcción en seco porque realmente es un tema súper latente y de interés para todos. Creo que la última pregunta que tenemos aquí es, Henry, no tengo claridad, así que si tú tienes la pregunta o si no nos aclaras. ¿Han utilizado sistemas con EPS para fachadas? Realmente no. He preferido utilizar estos otros sistemas que son o con recubrimientos cerámicos por fuera o con morteros específicos para fibrocemento. Todavía ese paso no lo hemos dado. Creo que no es necesario tampoco en este país porque los DPS están un poco más diseñados para otro tipo de climas, mucho más agrestes. Y Alexander nos pregunta, esto es interesante, ¿la vida útil de los paneles? La garantía básica que me dan a mí de los paneles son 50 años. Entonces, obviamente todo dependerá del trato, ¿no? Si es que no se hace mantenimiento, en 6 meses están destrozados. Eso es exactamente lo mismo en todo. El bloque tampoco dura para siempre. El bloque en los sismos se raja, hay que hacer el mantenimiento, tiene humedad, la humedad daña los hormigones. Justo ayer veía en un centro comercial aquí en Quito un cielo falso de cementicio que se humedeció, no se dieron cuenta y se cayó. Entonces, no es que porque sea cementicio o sea gypsum o sea cualquier cosa, va a durar para siempre, ¿no? Pero la duración de estos paneles está garantizada según los fabricantes 50 años. Y ahí les cuento que este sistema está ya utilizado 60 años en los Estados Unidos, ¿no? O sea, casi que todo lo que se construye en los Estados Unidos y en Europa se hace con esto. Ahora, ahí les digo, depende del mantenimiento. También creo que aquí en este país, al no tener las mismas condiciones agrestes que tenemos en otras latitudes, sí puede haber una duración mayor en los paneles, porque obviamente no hay tanta dilatación y contracción como la que existe en otros climas.
Gracias, Daniel, y le voy a dar la palabra a María Cristina, que nos está levantando la mano. Cuéntanos, María Cristina. Ese punto del mantenimiento es interesante. ¿Cuál sería o con qué periodicidad se debe hacer el mantenimiento para una construcción en seco versus una mampostería? ¿Y cuánto puede ser el costo de eso? O sea, porque eso también, si hay que darle más seguimiento a una construcción en seco, eso también entonces es como algo para considerar cuando uno va haciendo su presupuesto. Realmente el mantenimiento es exactamente igual. O sea, lo que hay que hacer es siempre garantizar que la pintura, en el caso mío, yo hice el edificio pintado por fuera. Hay que garantizar que esa pintura esté en buen estado. Eso cuánto dura dependerá de la calidad de pintura que yo ponga. En el caso mío he puesto la mejor pintura que existe en el mercado. Esa pintura está garantizada por el fabricante para 10 años. Entonces en 10 años no debería tener problemas de agrietamiento. Sí va a tener problemas, obviamente, de perder coloración, pero en esos 10 años no deberían tener inconvenientes. En el bloque, si es que se hace de bloque, es exactamente lo mismo. Hay que hacer mantenimiento quizás más periódico en el bloque, porque ¿qué pasa? Las paredes de fibrocemento o de gypsum tienen una estructura independiente, entonces cuando el edificio se mueve, las paredes no terminan rajándose como las de bloque. Entonces no tienes tanto mantenimiento. En cambio, una de bloque sí, la pared de bloque se raja y yo personalmente, cada vez que existe un sismo fuerte en esta ciudad, yo mando a revisar los edificios por fuera para ver que no haya ninguna rajadura, porque sí se pueden generar problemas de que haya desprendimiento de mampostería y se caiga y mate a alguna persona, ¿no? Entonces, más bien yo creo que es menor el mantenimiento en este caso. Gracias, Daniel. Y Pablo nos está levantando la mano. Cuéntanos, Pablo. Hola, muchísimas gracias y buenos días y felicitaciones por la conferencia. Daniel, una pregunta. ¿Han estado ustedes pensando también implementar otros materiales de sistemas construcciones secos como es el sistema de madera o madera de ingeniería? ¿Han hecho alguna prueba al respecto? Justamente estamos haciendo una prueba de una construcción con madera en una propiedad agrícola que tenemos. Vamos a hacer una construcción ahí para probar. Obviamente mi expertise es hacer edificios y para edificios grandes, lastimosamente todavía la madera no es que es muy utilizada, ¿no? Pero en casos pequeños sí estamos pensando, obviamente, creemos que eso es interesante. Sin embargo, también creo que el tema de la madera es bastante menos sostenible, ¿no? Es un poco complejo. Bueno, a mí me gustaría presentarles un poco, no es pero me encantaría mostrarles algo de lo que se puede hacer. Si estás dispuesto, me gustaría conversar. Sí, con todo gusto. Ahí la Sole tiene mi teléfono. Ay, muchas gracias. Gracias, Pablo. Déjanos tu correo y con eso podemos ponerles en contacto con Daniel e igual buscar un espacio en los web. Listo, les dejo mi correo para que puedan ustedes, para que nos pongamos en contacto. Me encantaría mostrarles un poco de lo que también se puede hacer en seco, con madera. Muchísimas gracias, Pablo, y creo que con eso se acaban las preguntas de la audiencia, justo siendo las 12. Muchísimas gracias, Daniel. Tenemos un comentario de Henry que voy a un poco concluir con eso. Dice, si estás para gestionar de mejor manera ese 30% de escombros, se puede hacer alguna alianza estratégica con proveedores como Holcim, donde tengo entendido que pueden utilizar estos escombros para agregados del hormigón y así evitar disposición final de escombreras o vertederos. Sí, ¿no? El tema de los escombros en la construcción y el proceso constructivo creo que es uno de los mayores retos. Y afortunadamente la construcción en seco nos reduce, ¿no? Totalmente. Pero ahí te doy una primicia que ni siquiera el CES sabe, pero justamente con ustedes y el municipio de Quito en especial vamos a empezar un proyecto ahora para gestionar todos los escombros y que, como dice Henry, se empiecen a reutilizar. Sí, estamos en eso y el CES va a ser cabeza de ese tema, sí, seguramente. Gracias, Daniel, gracias, Henry, gracias a todos los que participaron en este espacio. Muy interesante y no se olviden que queda registrado y grabado en la página web del CES para todos los que nos están preguntando. Gracias, Daniel, por tu tiempo, por tu experiencia y muchas felicidades por tu presentación. Aquí en el chat están algunos agradeciendo y felicitando. Un gusto. Muchísimas gracias a ustedes, siempre un gusto. Pido las órdenes. Gracias con todos. Buen día.